Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la política migratoria de los Estados Unidos. Si hubiera un control mayor, el tema es ver hasta cuánto va a durar eso. Mantener margen de discrecionalidad para abrir o cerrar la válvula un poco políticamente, y el intercambio debe ir por otro lado, es decir, tú no me das dinero, yo te apoyo y tú no me presionas en tal y cual cosa. El tema migratorio es uno de los temas claves en esa campaña electoral. Me acompañan en este episodio Azucena Rojas y Carlos Elizondo. Y para empezar, hay que recordar que durante los últimos 3 años los Estados Unidos han usado la excusa de la pandemia para básicamente frenar la llegada de los migrantes, de los solicitantes de asilo a los Estados Unidos. Eso se acabó el día 11 de mayo, cuando ya se dejó de usar el título 42 precisamente para realizar ese freno a la migración. ¿Cómo ven las perspectivas de la política migratoria de los Estados Unidos en este nuevo contexto? ¿Cuáles son los primeros elementos a considerar a raíz precisamente de este cambio en la política migratoria de los Estados Unidos? Azucena. Muchas gracias, Beata. Pues efectivamente vimos este cambio la semana pasada. Creo que ya se venía esperando esta terminación del título 42, principalmente porque pues, lo que lo originó, que fue el tema de la pandemia, pues ya se ha acabado, ya no está, y bueno, se tuvo que terminar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues obviamente el tema migratorio está fuertísimo, porque pues el tema migratorio no es algo que se va a acabar, es algo que incluso se dice va a seguir igual o va a aumentar. Y sabemos que es importante pues, para los Estados Unidos tener ahí un control, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Creo que la política de Biden fue regresar a algo muy parecido a lo que es conocido como el título 8. De lo que yo he leído, he escuchado, básicamente la política es poner más obstáculos para las personas, para que se les vuelva más difícil, pues ahora sí que transitar a los Estados Unidos. Creo que en ese sentido, con toda la información que se fue vertiendo, el resultado es que, a pesar de que se consideraba que iba a haber un caos en la frontera, se controló más. O sea, digamos, la información, no sé si llamarlo la amenaza de estos obstáculos, llegó a los migrantes y de alguna manera pues se están conteniendo, aunque no es una contención que se dice pueda sostenerse por mucho tiempo, porque pues, las personas están ahí. Básicamente quisiera comentar con ustedes cómo ven esta cuestión de los obstáculos y pues de esta nueva regla muy controversial que se ha puesto, que es requerir que las personas que solicitan dicha protección demuestren que primero solicitaron asilo en México o en otro país por el que hayan viajado y pues fueron rechazados. Es decir, si ellos llegan a pedir asilo en los Estados Unidos y no demostraron haber pedido asilo en otro país, prácticamente es imposible que les den el derecho a pedir ese asilo. Pero los migrantes, pues dicen, bueno, ¿a quién le pedimos asilo antes? Sería México, pues está complicado, ¿a qué otro país también? Entonces, interesante lo de esta nueva regla, cómo le está subiendo los migrantes, qué está pasando. Creo que lo que generó es que si hubiera un control mayor, el tema es ver hasta cuánto va a durar eso y también, pues, qué va a hacer México, ¿no? Por un lado, yo escuchaba también que algunos migrantes no van a tener que pasar por esa regla, principalmente los migrantes mexicanos, familias, niños, pero bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando y bueno, finalmente creo que el problema sigue y creo que en las próximas semanas tenemos que ver cómo se va superando y cómo le funciona esto a Biden, por un lado, porque sus elecciones están muy cercanas, y por otro lado, pues qué va a pasar en México, que es mi gran pregunta. Sí, eso sin duda, o sea, el tema, no cabe ninguna duda, tiene varias aristas aquí. Y en este sentido, pues yo creo que es importante subrayar justamente que durante esos primeros días de la ya no existencia del título 42 como excusa para expulsar a los migrantes inmediatamente de los Estados Unidos a México, pues la verdad es que sí, efectivamente, han bajado los números, o sea, las estadísticas dicen que mientras que
durante la existencia del título, de la aplicación del título 42, más o menos 10.000 migrantes pasaban diariamente o intentaban cruzar diariamente la frontera. Hoy en día son más o menos 5.000, o sea, hay una sorpresa, de alguna forma podríamos decir. Ahora bien, el tema tiene varias aristas aquí, sin ninguna duda, y antes de meternos quizás en temas electorales, en digamos las circunstancias internas de los Estados Unidos, Carlos, ¿cómo tú ves este asunto en este contexto que mencionó Azucena también, de que la medida de ya dejar de aplicar el título 42 fue acompañada de una serie también de medidas adicionales para disminuir esa presión de los migrantes que se esperaba y que se sigue esperando? Mira, en efecto, ha sucedido algo que para muchos ha sido una sorpresa, esa disminución en la que tú haces referencia, pero creo que conviene distinguir entre dos tipos de procesos de migrantes. Uno es la búsqueda de asilo, que es una tradición de muchos de los países occidentales, como parte de una visión de los derechos humanos, donde todos tenemos que apoyar a quienes sufren persecución o razones políticas o de otro orden. Países europeos y los países de Estados Unidos, Canadá, tienen reglas distintas para quienes acceden a su país por asilo que a quienes simplemente están buscando trabajo. El programa, por supuesto, es complicado porque hay que probar ese supuesto peligro en tu lugar de origen, y lo que hemos visto en los últimos años, y es algo que no sucedía con tanta frecuencia anteriormente, es que la migración dejó de ser fundamentalmente una cosa de individuos, hombres sobre todo solos, buscando un espacio laboral mejor, y se fue convirtiendo en parte por razones de expulsión, hay zonas con mucha violencia, en parte porque los migrantes fueron aprendiendo que ahí había una oportunidad de ingresar a otros países con familia, con niños, etcétera, y para los países receptores, en este caso Estados Unidos, se volvió una cosa bien complicada desde el punto de vista administrativo y político, porque los republicanos en Estados Unidos están en contra de prácticamente cualquier tipo de migrante ilegal o que sea a través de una búsqueda de asilo, es que los demócratas en su campaña electoral, donde gana Biden, tiene una posición mucho más abierta al respecto. Entonces, en ese juego, el título 42 fue un pretexto perfecto para cambiar las reglas de asilo, y que en vez de que esperaran en los Estados Unidos a que les dieran el asilo, que como toma tanto tiempo procesarlo, en alguna medida es ya casi un ingreso ilegal, si quieren, o no legal, pero como abre una oportunidad para permanecer en los Estados Unidos. El cambio fue, ahora te esperas en México, y es un cambio de la política de Estados Unidos y la nuestra, que tradicionalmente el principio de México es: si no es mexicano, no tenemos por qué recibirlo en México. Nosotros pues, estamos obligados a recibir a cualquier mexicano, pero las reglas internacionales dictan que el de un tercer país tiene que ser regresado a ese tercer país, pero por supuesto eso es mucho más complicado para los Estados Unidos y aceptamos ese papel. Y lo que estamos, Beata, para ya contestar muy rápidamente tu pregunta, es qué tanto cambia con el famoso título 8, pero realmente no cambia gran cosa, incluso en algún sentido se vuelve más riguroso, por lo que explicaba Azucena, que faltó un dato esencial, que es: si entras a Estados Unidos buscando asilo, sin haber hecho esto que mencionaba Azucena, se considera un delito, y entonces el costo de acceder ilegalmente o sin respetar estas reglas aumenta, y quizá eso explique que mientras entienden cómo funciona el nuevo sistema, han bajado de forma importante los intentos de cruce. Sí, eso sí, es importante aquí lo que estás comentando, Carlos, o sea, se vuelve más riguroso incluso a partir de la eliminación del título 42 y el regreso al título 8, algo que habría que añadir estas medidas adicionales que ha decidido implementar la administración de Biden, por ejemplo, más de 1.000 soldados adicionales en la frontera para controlar la situación, estos 5 años digamos, de prohibición de entrar, de solicitar asilo en caso digamos, de realizarlo de forma irregular. También de medidas adicionales, yo creo que es importante aquí subrayar, relacionadas con el aumento de cuotas para las solicitantes de asilo de Cuba, de Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre y cuando se solicita este asilo vía digital sin estar, digamos, en la frontera directamente de los Estados Unidos. Entonces sí hay varias medidas
que sirven un poco para aligerar quizás esa carga relacionada con la presión migratoria. Ahora bien, esa presión pues seguirá, ¿no? O sea, es un tema que regresa cada cierto tiempo, a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, pero esa presión seguirá. O sea, ¿hay alguna solución posible al tema migratorio en la región? Que no es solamente el tema de los Estados Unidos, o sea, Mira, esa tenemos aquí, pregunta, Beata, es Híjole, muy fácil. Esa pregunta es no sencillísima. hay, No, no hay. no hay. Pero ¿qué se puede hacer, digamos, para aliviar un poco, digamos, Híjole, esa situación? Porque es súper complicada para todos, ¿no? sí. es muy complicada para todos y siempre está el sueño de una solución integral. La solución integral tendría que pasar por reconocer que hay una demanda real de trabajo en Ujú. Estados Unidos, un mercado de trabajo muy apretado y eso es una parte de lo que está trayendo nuevamente a una gran cantidad de mexicanos, pero por las razones políticas que conocemos, la posición republicana, además más que republicana, es muy fácil Conservador. jugar con el espíritu xenófobo, lo conocemos bien en Europa, los países que lo han jugado han sido en un sentido político muy exitosos, que no lleguen los extranjeros, pues no se ve una salida adecuada, que explicaría una regulación de los mercados de trabajo a nivel mundial. Entonces vamos a estar viendo distintos mecanismos de contención, unos cuantos regulados, otros de forma muy autoritaria, con enormes costos para los migrantes que se ahogan en el río o que se ahogan en el mar o que pasan temporadas altas en campamentos infames. Entonces la verdad es que no veo la salida. No hay Pues yo solución. ¿Tú, Azucena, cómo lo ves? está muy complicado. Creo que sería un buen momento para pensar más desde lo local hacia lo nacional. O sea, creo que aquí uno de los problemas de lo que lo hace más difícil es la diferencia entre los países, hablando desde el origen en el que vienen. Eh, Escuchaba un migrante que decía, es que de verdad para mí es o morir en mi país de origen, Venezuela, o intentar esto, ¿no? O sea, no hay realmente una escapatoria que se me dé. Entonces, es como ya no hay otra cosa más digna que tratar de sobrevivir con esto. Y ese es un problema, digamos, en todo el trayecto, en donde no vemos mecanismos de trabajo institucionales en donde los puedas dar cabida a estas personas. Y es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se están concentrando en ciertos lugares, como en México, en donde no está la capacidad trabajada para tenerlos ahí, para darles algunas actividades temporales. Y en Estados Unidos, pues hay una cerrazón a también buscar institucionalmente darles un trabajo a lo mejor temporal, ordenado, en donde podamos ver que esto nos ayude a toda la región, ¿no? Porque realmente, por un lado, yo sí considero que la demanda de trabajo en Estados Unidos podría cubrir ciertas plazas, hay lugares en los que podrían ellos llegar, incluso en el mismo México, ¿no? Podríamos, pero si no se trabaja y no se ha trabajado, pues ahorita el problemón está justamente ahí. Yo creo que, por lo tanto, para mi punto de vista, una forma de intentar trabajar esto sería, pues, de los gobiernos locales, de las comunidades locales, empezar a aprovechar un poco a estas personas que traen, pues, toda la disponibilidad de hacer algo, ¿no? Porque realmente en sus lugares de origen no hay nada y además ya pasaron por todo un trayecto en el que difícilmente pues querrán regresar, si no es que los regresan, ¿no? Ahora, Sí, esta prohibición, sí, no dije la parte de que son acusados penalmente e incluso pueden tener una prohibición de llegar 5 años de volver a intentar cruzar Estados Unidos. Creo que esa prohibición es muy, digo, como la información a veces sí baja, ¿no? Sí baja y controla ciertas cosas. Entonces, si pusiéramos reglas, digo, a Carlos le gusta mucho el tema de las reglas, no sé por dónde empezaríamos, sería una muy buena pregunta. ¿Dónde empezar con reglas en México para el tiempo en el que vayan a permanecer o no, ¿verdad? O en los estados, o por ejemplo en la frontera, nuestra frontera sur. A mí lo que me parece que es tremenda el título 8 y todo lo que pasó, pero lo que me pareció sorprendente es como una regla clara puede hacer que la persona se comporte de cierta forma y no se arriesguen tanto. Entonces yo diría, ¿podemos generar otras sí. reglas en México?
Sí, el punto importante aquí, México, como país de tránsito, sin ninguna duda, pero también país de destino de la migración Sí, desde hace ya claro. algún tiempo. Y en ese contexto, pues una ausencia, bueno, ausencia quizás es una exageración, pero una deficiencia pues, de una política más sensible con el tema migratorio. Y pues hemos visto la tragedia de los migrantes pues en la ciudad Juárez no hace mucho, que se murieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. O sea, ¿qué más, digamos, emblemático y ejemplificador puede ser que esa tragedia de las deficiencias que existen aquí en cuanto a la política migratoria? El presidente mexicano cuando llegó al poder dijo que hay que erradicar las causas que llevan a la gente, que expulsan a la gente de sus lugares de origen, ¿no? A raíz de eso, pues empezó una política, digamos, una propuesta de atender Centroamérica precisamente para mejorar las condiciones. ¿Cómo tú evaluarías, Carlos, esa política migratoria mexicana en ese contexto después ya de prácticamente pues 5 años, ¿no? que han pasado desde el inicio de la administración? Pues los datos están ahí. Primero, las condiciones en México parecen haberse deteriorado, porque lo que hemos visto en los últimos 5 años es un incremento de la inmigración mexicana a los Estados Unidos. Ese tema no se habla tanto, pero ha subido de forma importante. Los datos de la Border Patrol así lo señalan. Más de la mitad de los que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos son regresados, son mexicanos. Entonces la pregunta es, ¿realmente fue una gran estrategia de publicidad del gobierno, que lo hace muy bien, el problema es de origen, vamos a resolverlo, etcétera? Pero si no hemos podido resolver el propio, es, por decirlo menos pretencioso, pensar que se va a poder resolver en El Salvador, o en Honduras, o donde sea. El programa, además, era muy extraño, por decirlo menos, era exportar este programa de Sembrando Vida, esta idea de que si siembras árboles, entonces eso va a retener a la población, que en México no ha funcionado. No sabemos por qué esto sí podría funcionar en Centroamérica, y quedó en pura promesa. El gasto fue mínimo y el impacto pues va a haber sido cero. Pero hay otro problema, Beata. Yo creo que no es solo ese tema de qué hacemos para tenerlos en su lugar de origen, pues porque la responsabilidad primera que tendríamos sería con que no se fueran los mexicanos por esa necesidad, que sea de paso dicho, Beata, con una promesa que el gobierno federal hizo, o el presidente López Obrador hizo como candidato, que los mexicanos ya no se tendrían que ir a vivir fuera porque habría condiciones adecuadas en México, pero eso no se ha cumplido. Pero el segundo tema tiene que ver con la promesa que hizo el presidente electo en octubre de que México sería un lugar de puertas abiertas, se les daría visas humanitarias, que podrían trabajar, que se les apoyaría en el tránsito, y el giro de 180 grados que se dio ya más dramáticamente la semana pasada, con el cierre de refugios, el cambio expreso de no daremos más visas de tránsito. Pues México lo que está haciendo es endurecer de forma muy dramática su política, como parte de una estrategia conjunta, creo yo, con Estados Unidos, de lo que decías tú, Azucena, pues hay que incrementar el costo de migrar para disminuir la demanda del mismo. Es una estrategia muy clásica, y mandar la señal de que esos costos ahí están y pretender con esto que se disuada parte del tráfico. Yo creo que pues, lo estamos viendo, parte del tráfico se va a disuadir, hay redes, aprenden, los costos aumentan, etcétera, pero es una política nada humanitaria. Nada. Sí, está muy alejado de pues, esos principios, digamos, que en los foros internacionales está pregonando México sobre el trato humanitario que debería tener el asunto relacionado con los flujos migratorios. Y hay una contradicción pues, muy clara en ese sentido, de cómo se realiza la política en México y qué es lo que se pide en los foros internacionales para los mexicanos, sobre todo que emigran, que obviamente es una comunidad súper, súper grande en los Estados Unidos. A ver, pero Beata, yo te querría a ti hacer una pregunta, que tú lo debes de conocer mucho mejor ciertamente que yo, y es, Turquía juega un papel similar, nada es igual, pero similar al de México. Está entre el país o la zona rica y una zona de expulsión muy fuerte de migrantes, que es el Medio Oriente, el Asia, etcétera. Y a diferencia de México, negoció con la Unión Europea un paquete que incluía grande, una serie de responsabilidades por parte del gobierno turco y dinero por parte de la Unión Europea para generar una serie de condiciones
que contuviera a los migrantes de la mejor forma posible. Ya hay literalmente millones de migrantes, sobre todo sirios, residiendo en Turquía. Es un problema de dimensiones infinitamente mayores a las mexicanas. Tenemos algo, México y Estados Unidos, que aprender de ese acuerdo Turquía-Unión Europea. Bueno, la verdad es algo que querríamos replicar. O sea, yo creo que sí hay mucho que aprender en este sentido. Y no es solamente Unión Europea-Turquía, también Unión Europea-Marruecos. Es otro país, digamos, que juega un papel muy, muy similar en este sentido, aunque sí, efectivamente, el éxodo de los sirios en su momento generó pues el paso de ellos, millones de sirios por Turquía, y con el objetivo de llegar a la Unión Europea, y se firma ese acuerdo 2015 entre la Unión Europea y Turquía, que tiene como objetivo pues básicamente la construcción de los campos de refugiados en el territorio de Turquía, en la parte oriental, pues a cambio de miles de millones de euros, básicamente, Digamos que recibe Turquía. Entonces, ¿Turquía es como... sería México? Sería México un poco, sí, sería México en ese sentido como país de tránsito hacia pues una zona más rica, destino de los solicitantes de refugio o migrantes en ese contexto de Medio Oriente, pero sobre todo de Siria, ¿no? Y en caso de México, podríamos decir que México se ha convertido, de hecho, en un país tercero seguro, así lo llamamos formalmente, digamos, en el contexto internacional, en el contexto de la problemática migratoria y de asilo. De hecho, es un país tercero seguro, o sea, donde desde Estados Unidos pues se expulsan o tienen que mantenerse las personas que solicitan este asilo o quieren llegar a los Estados Unidos, pero no tienen nada a cambio, ¿no? No están seguros. O sea, no tienen nada a cambio en sentido, digamos, económico para mejorar la infraestructura para pues básicamente pues mantener a esos solicitantes de refugio, a los inmigrantes en instalaciones que sean pues adecuadas, dignas, cumplan con ciertos protocolos, requisitos humanitarios, ¿no? ¿Por qué lo hace México? También nos podríamos preguntar. Yo diría por orgullo histórico. Yo creo que es ¿A quién le distinto, pediríamos ayuda? No creo que sea orgullo. A ver. Yo creo que es un intercambio estratégico en el sentido de mantener margen de discrecionalidad para abrir o cerrar la válvula un poco políticamente y el intercambio de vivir por otro lado, es decir, tú no me das dinero, yo te apoyo y tú no me presionas en tal y cual cosa. Yo creo que es una cosa más de ese tipo, donde los sacrificados son los migrantes, en el sentido de que no hay condiciones para darles un trato digno. La tragedia de Juárez es una cosa horrenda que no hemos tenido ni siquiera una solución respecto a quiénes fueron los responsables que sea satisfactoria, y la solución o supuesta solución del gobierno ante la incapacidad de estas estaciones es cerrarlas. O sea, dejar aún o sea, empeorando la cosa en la calle todavía más y sin nada de recursos. Aquí mi pregunta sería, ¿hay organismos internacionales que podrían proveer de recursos a México para crear esta solución? ¿Hay incentivos a hacerlo? Mira, de hecho, sí. De hecho, hay ACNUR que funciona aquí en México, o sea, es una organización, bueno, es una agencia que se encarga precisamente del tema de los refugiados. ACNUR hay una representación en México muy activa, de hecho, y de hecho, ACNUR está financiando algunas cosas relacionadas con la política, sobre todo de asilo y refugio mexicana, ¿no? O sea, ha estado financiando por ahí las instalaciones de la famosa comisión que se encarga precisamente del tema de asilo y refugio en México, que por cierto pues tiene escasos recursos, exactamente, tiene escasos recursos, y muchos están comentando, por ejemplo, el ex jefe de la política del Instituto Nacional de Migración, estaba comentando recientemente que de hecho el problema de México se podría solucionar, o sea, del tema migratorio, de refugiados en México, se podría solucionar pues mejorando mucho más, invirtiendo mucho más en la política relacionada con el tema de refugio y asilo, ¿no? Que está totalmente marginalizada en cuanto a las políticas públicas y totalmente olvidada y básicamente pues carecen de recursos para procesar incluso las solicitudes de refugio que se hacen en el territorio mexicano. O sea, no tienen capacidad humana, recursos de ningún tipo para realizarlo.
si se mejorara en ese punto, ya sería como un avance importante en cuanto a toda la política migratoria, Sería un diríamos. gran avance, Beata, pero es puro bla, 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 porque en la Sí, práctica lo que estamos viendo es una profundización del abandono de estas instituciones. Tras la tragedia de Juárez se habló de que se iba a hacer una reforma institucional. El padre Claro, Linde llegó a mencionar sí, incluso las características del mismo, que se iban a fusionar el Instituto Nacional de Migración y la Comar. Y en la práctica, hoy lo que tenemos es un director del Instituto Nacional de Migración indiciado por, o por lo menos buscado por la la Fiscalía General de la República, no ha renunciado, no hay un responsable nuevo, no hay una iniciativa de ley, un cambio, simplemente el problema se quedó ahí en la estratosfera y los problemas se resuelven de forma de dispersión de migrantes, con un sufrimiento humano terrorífico. O sea, cuando uno ve esas tomas de donde se quedan en unas tiendas improvisadas a la mitad del cruce entre Estados Unidos, entre Juárez y El Paso, creo que hay un reportaje horrendo. Entonces realmente estamos en una situación donde casi parecería que parte del esfuerzo de desestimular el tráfico es que sepan que pasar por México es peligroso. sí, sí, la verdad es que esa trayectoria que tienen que pasar los migrantes es terrible. Y yo me acuerdo cuando yo emigré de Polonia a España, fue una emigración del lujo en un autobús, 48 horas llegando a Madrid, y ya se acaba el tema, digamos, con otros puntos ahí ya dentro de España, de estar ahí de forma irregular unos 2, 3 años y tal. Pero bueno, al fin y al cabo, pues incomparable, principios de los años 90, incomparable con lo que tienen que sufrir los que están intentando salir de sus lugares de origen, pasar por México y llegar a los Estados Unidos. Es una tragedia sin ninguna duda, y además abusos de las propias instituciones, ¿no? De Pero los países abuso de las latinoamericanos. instituciones está el Sí, creciente peso del crimen organizado, totalmente. que no solo es que hay organizaciones criminales a cargo del coyotaje, el movimiento de personas, sino todos los riesgos de derechos de piso y violaciones de todos tipos en el camino, ¿no? así es. Ahora bien, estamos en el periodo electoral en los Estados Unidos, y el tema migratorio es uno de los temas claves en esa pues campaña electoral, que ya podríamos decir ya está empezando, ¿no? Entonces la presión no va a disminuir, o sea, no va a disminuir la presión desde los Estados Unidos, y también se va a exigir más, podríamos decir, en cuanto a la política mexicana, en cuanto a la respuesta de Centroamérica. O sea, ¿cómo tú ves, Azucena, ese tema migratorio en el contexto un poco de los asuntos internos estadounidenses? Pues con lo que mencionas, creo que tienes mucha razón, Beata. Para, es claro, para Trump, entre más rigor, mejor. Entre más cierren sus fronteras, mejor. Entonces, esa presión no va a bajar, y Biden no puede abrirse, ¿no? Tan abiertamente. O sea, lo están haciendo, están tratando de que esto sea visto como una cuestión de reglas y de buscar la forma en que puedan acceder, sabiendo que realmente pues, es una regla que es imposible de pasar, ¿no? Y nos están dejando el problema, pues, de este lado. Y yo creo que electoralmente de aquí a las elecciones eso no va a cambiar, no se va a abrir más, incluso podría cerrarse más. Y yo sí creo que lo que tendremos que también voltear a ver es el tema electoral en México, pero pues también va a estar complicado, porque aquí lo que no hay es competencia. Ahí hay mucha competencia, ¿no? Acá, pues al menos no la hay tanto, tal vez entre los corcholatas, y ahí pues es un tema interesante. Yo he pensado, bueno, ¿qué está haciendo nuestro secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, ¿cómo va a manejar esto? Esto le puede dar oportunidad de crear alguna solución en el corto, mediano plazo, de un trato más digno, de un trabajo coordinado con los gobiernos locales, pero yo sí creo que las preocupaciones de los gobiernos locales es muy grande, porque ellos dicen, nosotros no tenemos, o sea, me refiero por ejemplo al estado de Chihuahua, ¿no? Ahí no tienen los recursos que tienen a nivel federal, pero tienen a las personas ahí. Y no solamente son afectaciones, o sea, es una afectación que ahorita están los migrantes y que tenemos que buscar la forma de que darle una vida más humanitaria a ellos. Pero después de eso también está la ciudadanía que está en estos lugares, y también, por otro lado,
pues los que necesitan vender productos en Estados Unidos, y que esto vuelve a cerrar las puertas, nos vuelve a poner en temas difíciles entre la opinión de unos y otros. Yo veía las encuestas y, digamos, cuando estaba la era de Trump, la aprobación de los mexicanos en Estados Unidos se volteó de manera negativa. Ahorita recupera su forma positiva, pero esto también en el largo plazo pues puede volver a cambiar, y eso afecta a lo mejor cosas que potencialmente podríamos tener y nos podrían dar un mayor desarrollo, una mayor democracia, una mayor armonía y un trato más digno a estas personas. En fin, son muchos temas, pero yo sí, electoralmente en Estados Unidos creo que no va a cambiar mucho. Ojalá sea un tema que en México tome cabida y ojalá encuentre una solución. Sí, Carlos, en ese contexto, o sea, Biden hizo muchas cosas durante esos últimos 3 años, diferentes políticas, diferentes retos, etcétera, pero claramente me da la sensación que fracasó en el tema migratorio, ¿no? Y eso es el punto que lo están aprovechando, pues, con mucha fuerza. Tema migratorio, y bueno, otro tema es el fentanilo, pero no vamos a entrar en eso. Pero me ha evitado hablar. Exacto, he evitado. Nos queda muy poco tiempo, pero Biden fracasó como fracasó Trump y como fracasarán los siguientes. Es decir, como no hay una solución, siempre va a quedar una solución, un acuerdo entre los estados, mecanismos, reglas, formas de canalizar esto de forma óptima, pues vamos a tener este tipo de tragedias más o menos. Trump, una de sus mayores crisis fue cuando decidió separar a los niños de las madres de sus familias, que es una bestialidad, y generó tal crisis que hasta Trump se tuvo que echar para atrás. El muro no se construyó, y aunque se hubiera construido tampoco hubiera cambiado esta dinámica. Entonces yo creo que lo que hay ahí es un problema estructural, que electoralmente es muy complicado de manejar para tanto demócratas como republicanos. Ya los republicanos están por parte forzando su caso, digamos. Algunas de las políticas que gobernadores como el de Florida, DeSantis, están haciendo, cambios en las reglas contra la contratación de migrantes, no necesariamente es una responsabilidad estatal, pero están yendo al extremo de interpretación de la misma, o el gobierno tejano bloqueando el paso, etcétera. Está generando un conflicto interno bien interesante, mandando migrantes de Florida a Nueva York, donde hay supuestamente una política más de manos, de abrazos, y no retenes. En fin, va a ser uno de los temas centrales de la elección, y por eso López Obrador tiene aquí una cierta capacidad de influir, porque si la Guardia Nacional hace mejor su trabajo, el flujo es menor que se abre las puertas. Así es, efectivamente. Así que seguiremos con ese tema migratorio, observando lo que está pasando en los Estados Unidos en este año ya casi electoral, y que tiene su impacto, su influencia también, obviamente, en México y en toda la región latinoamericana. Y con su permiso nos despedimos. Muchas gracias. Hasta el siguiente capítulo, y con la solicitud de que comenten y pregunten y nos sigan, obviamente, escuchando nuestro podcast con su permiso, y hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.